En este episodio de Generación 94 estamos con un hombre conocido de la justicia y de la política, con Ricardo Gil Lavedra, que fue camarista del tribunal que juzgó a los militares de la última dictadura, tuvo una larga carrera como abogado, fue viceministro del Interior durante el gobierno de Alfonsín y hoy es presidente del Colegio de Abogados. Ricardo estuvo en las conversaciones, en las negociaciones del Pacto de Olivos y de la escritura de la ley que llevó a reformar la Constitución, así que tiene muchas historias, muchas anécdotas y mucho conocimiento de este proceso. Así que, Ricardo, muchas gracias por el tiempo. No, al contrario, con mucho gusto. Mi primera pregunta es, ¿cómo es su acercamiento a la reforma de la Constitución? Bueno, inmediatamente, casi cuando renuncié a la Cámara en el año 87, luego de la sanción de la Ley de Obediencia Debida, casi todos los que integrábamos la Cámara Federal fuimos alejándonos del tribunal, ¿no? En los últimos meses del año 87 yo era muy amigo de Carlos Nino, que estaba en ese momento de coordinador del Consejo de la Consolidación de la Democracia, y ese era uno de los objetivos centrales del gobierno de Alfonsín. Alfonsín creía de que era muy importante modificar sobre todo el sistema de gobierno, el régimen presidencial, porque en aquel momento se discutía de que el presidencialismo extremo era la causa de las rupturas del orden institucional, por su rigidez, por no tener una válvula de escape, por no favorecer los acuerdos entre las fuerzas políticas, etc. Y el Consejo había emitido 2 dictámenes propiciando la reforma del régimen de gobierno, pero obviamente en las elecciones de 1987, que terminaron con la derrota del partido oficial, del radicalismo, bueno, alejaban las posibilidades de los acuerdos. Bueno, en aquel momento yo pensaba renunciar, me entusiasmaba lo que estaba haciendo Carlos Nino, y comencé a meterme hablando también con los amigos que tenía en el Partido Justicialista para ver, bueno, si podía progresar la posibilidad de un acuerdo. Y entre los que hablé fue con Alberto García Lema, que había sido compañero mío en la Procuración General de la Nación, y que estaba de asesor de Cafiero, que era el emergente en aquel momento del Partido Justicialista, incluso para rivalizar o como adversario del radicalismo. En aquel momento todos pensaban que Cafiero era el que tenía las mayores chances de ser presidente, si el radicalismo perdía la elección. Bueno, a través de García Lema y también conversaciones con Nino, y ahí por primera vez con Alfonsín, bueno, se dio una cosa curiosa. El justicialismo era reformista, había tenido varios encuentros, pero sobre todo destacaban 2 grandes aspectos ellos. Ellos querían reformas en el sistema federal y además incorporar algunas en la Constitución algunos de los derechos, robustecer la parte de derechos sociales. Se dio una cuestión muy curiosa porque se entabló como una especie de conversación por signos entre Alfonsín y Cafiero. Yo recuerdo de que para legitimar a quienes hablábamos en representación de ellos, tenían que decir a veces algunas palabras en los discursos como señal de que ese canal era correcto. Señales encriptadas, o sea que solo entendían los interlocutores. Correcto. Y quienes hablábamos en ese momento eran Nino y yo por el radicalismo, y Héctor Masnata y Alberto García Lema por el justicialismo. Reportando nosotros a Alfonsín y Héctor Masnata y Alberto a Cafiero. Esto culmina en una reunión secreta a fines de 1987. Pero espere, ¿se acuerda algún signo, alguna señal, alguna palabra que haya dicho alguno en algún discurso y que esa señal? Sí, eran frases. En el caso de Alfonsín me parece que fue el discurso, yo no sé si fue en la Fundación Eugenio Blanco,
no me acuerdo ahora los actos, pero eran como frase simbólica en la cual, bueno, voy a decir tal cosa en el discurso y así lo hacía. Bien, ¿no? bien, perfecto. Me decía que hubo una reunión secreta. secreta. En el 87 hicimos una reunión secreta en casa. En mi casa, yo vivía en una casa vieja ahí en la calle Soler y Julián Álvarez, con Alfonsín y Cafiero. Alfonsín Cafiero más Nino García Lema y más Nata. Bueno, fue una reunión muy agradable en los cuales, ¿qué idea tenían ellos en ese momento? La posibilidad de hacer una reforma constitucional con las elecciones de 1989, que se votaran simultáneamente convencionales, sí. Y que en el interreño de un lapso limitado de 3 meses, la convención pudiera sancionar la reforma y que el nuevo gobierno ya comenzara con la nueva constitución, para evitar lo que siempre es peligroso, que haya una convención funcionando con un presidente en funciones, ¿no? Bien. Eso pudo haber sido un pacto, el pacto de Palermo. O sea, se lo pudo haber asemejado con el pacto de Olivos. Ahí conversaron, pero el justicialismo no aceptaba lo del cambio del sistema presidencial. Okay. A ver, había puntos de coincidencia, pero siempre ellos hablaban lo máximo una desconcentración de facultades a un ministro que llamaban el ministro coordinador, pero no un jefe de gabinete con facultades claras de gobierno. No querían, ellos eran presidencialismo por esencia. Eso era un forcejeo. Claro. Pero, por ejemplo, la famosa fórmula del balotaje, sí, que en la Argentina es particular, porque no es el 51, es la fórmula, es si el que llega a 40 llegó 10 puntos, entre 40 y 45, y el que llega a más de 40. Bueno, esa la discutieron Alfonsín y Cafiero esa noche. Y en una conversación que estamos teniendo nosotros, ¿no? Alfonsín quería el 51, Cafiero decía, no, si le llega el de 40, porque el justicialismo históricamente tenía el 40%, y dijo, bueno, no, eso sí hay una gran diferencia, los 10 puntos. Esto surgió de esa charla, luego se escribió y luego... Lo cierto es que después de esa charla quedaron, obviamente, en seguir charlando de modo reservado. Hubo un comunicado, ellos se reunieron luego en enero del 88 y sacaron un comunicado precisamente el día que se levantó nuevamente Aldo Rico, me parece que en Corrientes. En ese comunicado, que fue trabajosamente elaborado luego por quienes estábamos ahí, se buscaba, bueno, mostrar qué es lo que estaban a favor y disimulando muchas cosas de las que estaban en contra. Entonces, inmediatamente después, en febrero del 88, ambos formaron 2 comisiones para la reforma. El radicalismo sacó un dictamen en una comisión que formaba de la Rúa, Banossi, Nino, Marcelo, me parece que Marcelo Stubrin y yo. Y sacamos en Córdoba, sacamos un dictamen, bueno, obviamente en línea con lo que pretendía en ese momento Alfonsín, que sustancialmente era la atenuación del presidencialismo, la incorporación de un primer ministro, jefe de gabinete, eliminar la elección directa, bueno, en fin, muchísimas de las cosas que después se llevaron a Olivos, al pacto de Olivos. Sí. El punto más duro era la cuestión esta del jefe de gabinete, como se llama ahora, o primer ministro, etc. Ricardo, le pregunto una cosa previa que no se lo pregunté. ¿Usted había tenido militancia política en su juventud? ¿Cómo es su llegada al radicalismo? ¿Cómo es su acercamiento al radicalismo? No tuve militancia política en la juventud, y mi llegada al radicalismo no militaba, y obviamente durante la época que estuve en la justicia tampoco. Claro. Esto fue después de haber abandonado la Cámara, ¿no? Ok. Y después, bueno, pierde Cafiero la interna contra Menem. No, hay una cosa previa. ¿Qué?
en el año, ese mismo año 88, Alfonsín me ofrece ser secretario de Interior, viceministro de Interior, para ocuparme especialmente de la reforma constitucional, para materializar todas estas charlas que se venían haciendo, a través de una ronda de consulta con los partidos políticos y obviamente seguir trabajando con los negociadores justicialistas. Bueno, yo acepté y ahí en el Ministerio del Interior se hizo toda una ronda de consultas con los partidos políticos. En el medio de esta ronda de consultas viene la interna entre Cafiero y Menem, en el cual gana Menem, que aparece un actor nuevo en escena. Lo incluimos obviamente en la ronda de consultas, pero bueno, ya no era Cafiero, era Menem, con lo cual aparecen otros interlocutores, que son Eduardo Menem y Bauzá. Bien. Esos son los dos interlocutores nuevos en el panorama. Que antes nunca habías participado de ninguna conversación. Que antes no participaron en ninguna conversación. La gente de Cafiero, obviamente ahora son más reformistas claro. que antes, ¿no? Incluso, bueno, en la propia... en las propias reuniones que se hicieron, cuando fue Menem, por ejemplo, cuando se hizo la reunión con el Partido Justicialista en la Casa Rosada, bueno, vino Menem con Cafiero, etc. Se hizo ahí la reunión en el Ministerio del Interior. El ministro era Cotino Siglia, sí. que obviamente acompañaba todo el proceso. En la reunión no se habló de la reforma, hablaron de fútbol, o de cualquier otra cosa. Y después todas esas reuniones terminaban con una conferencia de prensa. Sí. Cuando terminó la reunión y vi Menem a la conferencia de prensa, yo me la acerco a Cafiero y digo, cuidado, no vaya a decir, porque lo que se estaba discutiendo si ellos estaban de acuerdo con reformar la figura presidencial, etc. Entonces Cafiero me dice, no, yo hablé con él, etc. Una cosa notable, cuando yo salgo y lo acompaño, yo era el viceministro, lo acompaño a Menem a la conferencia de prensa, salimos y había una fila de todo el personal de la Casa de Gobierno para saludarlo. Dije, sonamos, este tipo arrastra multitudes. Lo mismo que trabajaban con nosotros, los mozos, los empleados. Llega Menem, le preguntan y Menem declara mal. Dijo, de ninguna manera, el justicialismo siempre es presidencial y vamos a ver. Y entonces, demudado, yo cuando salgo y Cafiero me agarra del brazo y dice, este hombre no entiende nada. Estaba enojado, se generó tensión, mucha tensión. Bueno, pero de todas maneras, sí. Ahí se trató de precipitar y se hizo una segunda reunión que es clave, una reunión general que es clave, que generalmente queda ocultada, fue el 6 de septiembre de 1988, que era para ver si seguía adelante con el plan de llamar a elecciones de convencionales constituyentes el año siguiente con la elección presidencial. Bien. Y el contenido que se venía trabajosamente discutiendo. Y esa reunión se hizo en la casa de Cristian Colombo el 6 de septiembre del 88. ¿Quiénes fueron? A ver. Fue, por supuesto, Alfonsín, sí. Menem, sí. Cafiero y Angelós, porque Angelós iba a ser el candidato radical. Claro. Angelós también se incorpora a estas charlas. Angelós obviamente lo sigue Alfonsín, pero... Y en esa reunión, de la parte de los asesores son los antiguos, sí. Masnata, García Lema, Nino, pero se incorporan Eduardo Bauzá y Eduardo Menem. Los asesores no participamos de la reunión entre todos. Es decir, se reúnen nada más que los dirigentes principales y los asesores estábamos en otro cuarto. Cuando termina la reunión, o cuando terminan ellos de conversar, que nos llaman, yo había llevado un listado, que lo tengo todavía, de todos los puntos que tenían que ver acordados. Entonces yo fui punto por punto preguntándoles. Bueno,
Y los tipos ahí estuvieron de acuerdo. Dijeron, sí, vamos a hacer la elección el año que viene. Y en los puntos, bueno, buscar desflexibilizar el sistema presidencial, usamos fórmulas ambiguas, pero ahí hay un desacuerdo de fondo. ¿Cuál? El desacuerdo de fondo era que nunca el justicialismo quiso que hubiera sinceramente un primer ministro jefe de gabinete auténtico. Ahora, ¿cómo es esa, te pregunto a usted, en su experiencia, en ese recorrido en donde, bueno, Alfonsín lo convoca, trabajan, están un año, la interna política y la dinámica de la política va cambiando a los actores, volver a convencer a otra gente, porque ustedes habían acordado algo con Cafiero, viene Menem, le dice no, esto de ninguna manera, tienen que volver a sentarse, le aparecen nuevos actores en la mesa, volver a convencer. ¿Se generaba eso mucha tensión, mucho estrés? O bueno, ya se estaban curtiendo, estaban curtidos. No, se comenzó a trazar un camino, es decir, porque hay muchas charlas, muchas conversaciones, muchas discusiones. Pero termino con esto. En esa reunión del 6 de septiembre, que sí, después ahora voy a ver por qué es tan importante, se ponen de acuerdo. Hay una base de acuerdo importante. Después viene, a los pocos días, se produce un disturbio enorme que fue en Modarte, en una marcha que hubo de la CGT, etc. Y a partir de ahí, bueno, se pudrió todo, se pudrieron las relaciones. Al punto que un día que yo voy a Olivos, que Alfonsín se iba al festejar, me parece que era el centenario de Miramar, me dice, esto no va más. No vamos a poder llegar a un acuerdo ahora, campaña política. Y ahí fue y Alfonsín da un discurso ahí que le dice Menem es el peor gobernador, tal cosa. Ahí se quiebra el intento. Y Nosiglia, el ministro, manda una carta a los partidos políticos diciendo que vamos a posponer las conversaciones. Curiosamente el Partido Justicialista nos manda otra carta diciendo no, sigamos conversando, porque la estructura del Partido Justicialista era la cafieradora. Claro. Así que Grosso, De la Sota, todo eso insisten en seguir. Porque Cafiero quería la reforma, pero le decimos que no, empieza la campaña. ¿Por qué digo lo del 6 de septiembre? Porque curiosamente el Pacto de Olivos y los documentos que se van a firmar en el año 1993 de la reforma constitucional citan explícitamente a la reunión del 6 de septiembre del 88. Sí. El Pacto de Olivos cita la reunión del 6, pone como antecedentes... Bueno, que fue una reunión en la casa privada. Clave. Una reunión clave. Pero que había trascendido en los medios. No. Y le pregunto algo también con ojo periodístico. Cuando se cita la reunión del 6 de septiembre en el Pacto de Olivos, la prensa o la política, ¿sabían a qué se referían? ¿Estaba el tema, era conocido o solamente los que firmaban conocían esa reunión? Yo creo que no. Pero ¿por qué surge? Cuando en el 93 se precipita la reforma, que la verdad fue sin duda, es la reforma más legítima que se ha hecho, pero también forzada en sus orígenes, porque Alfonsín, cuando ve que es inevitable la reforma constitucional, que Menem había llamado a la consulta, que había cambiado, mejor dicho, por un proyecto de Urañona se había cambiado los 2/3 necesarios para aprobar la necesidad de la reforma, que el Senado le va a dar media sanción al proyecto de necesidad, en fin, y veía que también desde el radicalismo varios gobernadores habían dicho de que en sus provincias a la consulta iba a ganar el sí, y se hace esa reunión tan famosa, secreta, también en la casa de Caputo. Sí. ¿Qué hablan Alfonsín y Menem ahí? ¿Cómo seguimos? Dice, bueno, retoma lo del 88. Cuando eso creo que fue un jueves, y un jueves a la mañana me llama Alfonsín urgente que lo vaya a ver acá enfrente, al departamento donde él atendía acá enfrente, en el 5º piso era. Y ahí me dice, él venía hablando conmigo, tendríamos que hablar qué pasó esos días previos, ¿no?
Venía hablando con usted antes de ir a la casa de Caputo. Sí, porque Alfonsín venía abriendo una puerta. Bueno, a ver, cuénteme lo que le dijo Alfonsín y después me cuenta cómo venía la conversación. Vamos, como a usted le parezca que se entiende mejor el relato. No, en la conversación me llama y me dice: Ricardo, secreto total, como hacía él. Esto está el país. Es la cosa del pedido, por favor, llamalo a Alberto García Lema y fijen a ver cuáles podrían ser los puntos de acuerdo a lo que veníamos conversando en el 88. García Lema era procurador del Tesoro. Dice, y después venía a contarme, él se iba a Tucumán esa tarde. Venía a contarme. Bueno, lo llamo a García Lema y curiosamente García Lema me dice: sí, me acaba de llamar Bauzá, que me junte con vos. Nos juntamos en un café ahí él estaba en la Procuración, que está ahí en Posadas. En Posada, y nos juntamos en el café que está en Alvear y Esquiafino, creo que era. Sí. ¿Cuáles podrían ser los eventuales acuerdos? Bueno, yo le dije, remozados algunos porque eran algunos del 88 y otros no. Por ejemplo, ahí apareció lo del Consejo de la Magistratura, que no estaba en el 88 y sí apareció en la reforma. Bueno, ahí conversamos cuáles podrían ser los puntos. Yo le dije cuáles a mí me parecían que podían ser los puntos. Los escribí ahí en el momento. Él se fue a hablar con su gente y yo me fui, me parece esa siesta, a hablar con Alfonsín antes que se fuera a Tucumán. Me acuerdo que... ¿Qué dijo? ¿Me perdí esa siesta, dijo? No, no, un día a la siesta. A la hora de la siesta. A la hora de la siesta, sí, a las 2, 3 de la tarde. Okay. Digo, porque antes era... me acuerdo que Alfonsín estaba en su casa, me recibió en su casa, salía del baño para irse a Tucumán. Casi se vistió delante mío, porque ya no tenía tiempo. Bueno, ahí le dije los puntos, terminé de acordar con él los puntos, y ahí le mandé a García Lema la propuesta nuestra concreta, que es la base del acuerdo. Alfonsín iba a ser designado presidente del partido la semana siguiente. En La Pampa. No fue... Del Comité Nacional. Okay. La reunión no era la reunión de La Pampa, era la de Ranelagh. No. Tampoco. No, la de Ranelagh era Estreve. No. Alfonsín fue elegido presidente del Comité Nacional una semana después, o poco una semana después, de haber tenido el encuentro con Menem, sí, que era secreto. Sí. Y él tenía que manejar cómo hacía esto. Por eso, esto fue él se fue a Tucumán, volvió. Bueno, ahí nos reunimos él no sabía bien cómo manejarlo y yo lo tenía que empezar a abrir, pero temía también mucho el impacto que podía tener en el partido. Claro. Porque por Ranelagh, sí, todo el partido o gran parte del partido estaba alineado en contra. En contra. Y ahí viene, el domingo, me pidió a los compañeros ese sábado. Bueno, me pidió varias cosas. Una, yo tenía que viajar ese sábado a Ginebra porque yo era vicepresidente del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Sí. Con lo cual yo le dije, no me acuerdo, yo dije, me tengo que ir. Bueno, entonces Alfonsín dijo, bueno, como siempre, por favor, la patria, el coso, no te podés ir. Bueno, me comuniqué ahí con Naciones Unidas, dije que no podía viajar, no fui a esa sesión, me quedé. Y el domingo Alfonsín me pidió que lo acompañara a la casa de Leopoldo Moró, por el Modeso. Bueno, Moró también es testigo de esto, ¿no? Y Alfonsín le cuenta la reunión a Moró. Okay. Que Moró se agarraba la cabeza: Raúl, ¿qué vamos a hacer cuando el partido se entere? Y el día siguiente, temprano, sale el famoso artículo de Pañi, sí, donde revela la reunión ultrasecreta, que Alfonsín se vuelve loco.
Porque dice, nada le molesta más a un dirigente político que enterarse por los diarios de lo que había ocurrido, ¿no? Bueno, y ahí comienza febrilmente, a la vez que seguíamos discutiendo el contenido de lo que fue el Pacto de Olivos, bueno, él tenía que, obviamente, hablar con todos los dirigentes del partido. No, y con todos los medios. Yo lo acompañé también a muchas reuniones que tuvo. Aparte me imagino cómo debe haber sido, porque en una época donde comunicarse no era tampoco tan fácil. No, él habló también con los empresarios, con los... ¿Todo eso en el lapso de cuánto tiempo? No, en horas, en días, febrilmente. Yo lo acompañé en algunas, lo acompañé, me parece, en la reunión que tuvo con Mañeto. Espere, hagamos una pausa ahí, porque me interesa la reunión con Mañeto. Cuénteme, para no irnos tan lejos, ¿cómo eran las charlas previas que venían teniendo donde usted veía que Alfonsín estaba viendo una puerta? Porque si lo llama es porque venían hablando, venían conversando, ¿no? ¿Cómo eran esos días previos antes de ir a la casa de Dante Caputo? Bueno, a ver, Menem lanzó el proceso de reforma por la reelección. Sí. El contenido de esa reforma era el contenido de muchas declaraciones que venía haciendo el justicialismo, que es, yo digo, sustancialmente, para no entrar en tecnicismo, todas las reformas federales. Las reformas al régimen federal que hay en la Constitución sustancialmente vienen del lado del justicialismo. Okay. Por supuesto, en consenso, porque el radicalismo no pensaba distinto, pero de la mano de los gobernadores, la coparticipación, la posibilidad de celebrar acuerdos internacionales, bueno, la creación después de regiones, en fin, porque eran los gobernadores justicialistas que en la época de Alfonsín y luego con Menem, bueno, pujaban para la propiedad de los recursos naturales. Pero con la reelección y alguna cuestión de derechos. El Partido Radical se opone. Y hay esa famosa reunión de Ranelagh, es porque llaman a todos los principales dirigentes del partido, y ahí Alfonsín les lidera de que no, porque había muchos dirigentes que querían la reforma. Acompañemos. Sí. Alfonsín me llama porque, bueno, para discutir esto, y yo redacto una carta que él les manda a los presidentes de bloque, donde ahí comienza a abrir la puerta. Dice, esto no, porque tal cosa es para la perpetuación en el poder, pero sí una reforma que atienda a mejorar el sistema democrático, que atenúe el presidencialismo, las facultades presidenciales, etcétera. Es decir, abre una puerta. En esa carta que le manda el presidente del bloque es no pero. Claro. Incluso él me confiesa en esas charlas, bueno, de las dificultades que ve frente al llamado a la consulta. Por eso Alfonsín, que yo creo que es un hombre que miraba varias jugadas adelante, pero tiene esa rara mezcla de un gran estadista, pero a la vez puntero, político. Yo creo que Alfonsín quiso liderar él, porque había muchos dirigentes que querían acompañar la reforma, la lideró él. Bien. Por eso al principio era que no, después él abrió la puerta y lo terminó cerrando él. Claro. Bueno, volvemos a donde lo interrumpí. Mañeto empieza a hablar con los empresarios. Empieza a contarle a los empresarios que se venía una reforma constitucional. No, ¿y cuáles eran los objetivos? Y los objetivos. ¿Y cuáles eran los objetivos? A ver, hay una cuestión que es trascendente. Esa reforma constitucional, cuando yo dije que es la más legítima que ha tenido la Argentina, es que no le pertenece a nadie. Cuando uno piensa en la reforma del 94, no piensa en la reforma de Menem y de Alfonsín. Es la reforma del 94. Por supuesto, en su contenido, con sus errores y aciertos. Y probablemente porque es fruto, en alguno de sus aspectos, de un consenso imperfecto. Es decir, esa falta de consenso, sobre todo en las reformas al sistema de gobierno,
son los que no han permitido que esos objetivos se cumplieran cabalmente. Pero en su legitimidad es inatacable. Y yo creo que la Constitución es lo que te da identidad como nación, es la que constituye el sistema. Y en esto tenía razón Alfonsín. Alfonsín le prestó el consenso necesario para que esto tuviera una legitimidad perdurable. Claro. Y cuando él decía, no puede ser producto de negativas irreductibles, y no vamos a repetir la historia del 49 o la del 57, está diciendo reformas que fueron viciadas por la falta de consenso. En ese sentido me parece que tuvo una visión extraordinaria, ¿no? ¿Y los empresarios presentaban peros a este tema? ¿Y en la reunión con Mañeto cómo fue? No, bueno, ponía Alfonsín, no, bien. Escuchaban. Alfonsín decía cuáles eran los propósitos. Y, a ver, yo recuerdo esas reuniones en que también ellos estaban conformes de que hubiera consenso. Tenían miedo de que no se abriera una caja de Pandora. ¿Qué podría decir una convención? Por eso siempre el tratar de poner algunas barreras, que no se tocara la parte de los derechos, la primera parte, que eso está obviamente en la Ley de Declaración de la Necesidad de la Reforma. Claro, la parte dogmática de la Constitución no se toca. Sí. Pero el Pacto de Olivos, que fue casi inmediatamente, creo que fue a mediados de noviembre, ese general, si uno lee el Pacto de Olivos, que se refiere al 6 de septiembre, ese general, trae premisas muy generales, donde esto se concreta, en realidad, todo lo que después fue el núcleo de coincidencias básicas, donde está todo. El jefe de gabinete, facultades del jefe de gabinete, las del presidente, elección directa, los 3 senadores, consejo de la magistratura, agilizar el funcionamiento del Congreso, decreto de necesidad de urgencia, delegación legislativa, está todo. Sí. Eso se escribió entre el 13 de noviembre, que fue el Pacto de Olivos, y el 1 de diciembre... 15 días. En 15 días. 18 días, 17 días. ¿En dónde se escribió? Esto se escribió en mi estudio. Ahí se amplió, se ampliaron los equipos. En toda la parte del pacto era Alberto y yo, pero luego esto se amplió. El radicalismo tuvo una comisión que Alfonsín lo nombró de coordinadora a Pacheco Berongaray, y se incorporó Enrique Paisao, la Tuta Hernández, que era diputado nacional y era un muy buen constitucionalista cordobés, que también contribuyó mucho en la parte federal. Por el justicialismo, aparte obviamente de García Lema, bueno, el Negro Lloma, Maqueda, Eduardo Menem participó alguna vez, pero no tanta. En fin, bueno, hubo un grupo más grande, ¿no? Y esto se hacían reuniones. Corach, más para la parte política, Corach es muy importante. Corach es con el que se termina de cerrar el núcleo de coincidencias básicas. Había una desconfianza recíproca. Totalmente. Menem quería la reelección, Alfonsín quería todo el resto. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Si vamos a una convención y cuando se vota la reelección y después me votan en contra del resto, ¿qué hacemos? O viceversa. Entonces, era necesario que el acuerdo político, que es este conjunto de temas, bueno, se votaran simultáneamente. Es decir, todos juntos, que forman parte de un sistema. Es el acuerdo, un sistema en el cual si uno vota a uno, vota a todos. Eso se termina, está insinuado en los documentos del 1 de diciembre, pero en los documentos del 13 de diciembre, porque hay todo un proceso
porque se reúnen las convenciones partidarias, en fin. ¿Cómo se movía la oposición en eso? Porque ustedes también, o sea, no solamente desconfiaban del peronismo, sino también, bueno, de la oposición, o no, o la oposición no tenía peso en esa época, el Frente Grande. Sí, y el Frente Grande emergió en esas elecciones de constituyente, hizo una gran elección, bueno, obviamente objetando el Pacto de Olivos. Claro. El Pacto de Olivos, en el cual, a ver, desde ya que uno dice, bueno, ¿cómo es posible que no se deje a los convencionales votar libremente, etcétera? Pero en realidad las reformas constitucionales no son productos de laboratorios, son acuerdos políticos, claro, con intereses políticos. Y que haya un acuerdo que obviamente es convalidado electoralmente, porque la reforma siguió todos los pasos. Sí. Fue aprobado por las 2/3 partes de la totalidad de los miembros del Congreso, y luego el cuerpo electoral, porque en realidad el cuerpo electoral convalidó este acuerdo político. Y quienes se oponían, obviamente, propiciaban ir contra el pacto. Es decir, que yo creo que eso no puede ser objetable. Es un acuerdo político convalidado electoralmente. Pero bueno, usted decía que Corach es el que le pone el moño al núcleo, a cerrar el núcleo. Yo recuerdo una conversación en mi despacho con Corach, buscándole cuáles son las fórmulas de superar, y bueno, luego todo el mundo estuvo de acuerdo en lo que se llamó luego el núcleo de coincidencia básica. Y por supuesto, hubo acuerdo después sobre los temas habilitados. Ojo, los temas habilitados también se venían conversando, y que luego yo creo que la convención hizo un gran trabajo, porque no son pocos y son muy importantes: la incorporación de los tratados, darle jerarquía constitucional a los derechos humanos, en fin, hay muchísimos puntos importantísimos que trajo la Constitución. Obviamente la proscripción de los actos de fuerza contra la Constitución, lo de los partidos políticos, las cláusulas de integridad, muchísimos. Y en eso me parece que el funcionamiento de la convención fue ejemplar. Creo yo que, habiendo un acuerdo sustancial, que es el núcleo, que se redactó como se redactó en esos días febriles, bueno, eso luego afloja la tensión en el debate de las otras cosas, ¿no? Claro. Ricardo, lo lleva a un terreno amargo, y es que usted no fue constituyente. ¿Cómo es esa historia? ¿Por qué no fue constituyente, habiendo estado tan cerca? Bueno, porque es política, porque dentro de la Unión Cívica Radical, un gran sector del partido, buen sector del partido, pero sustancialmente algunos líderes importantes, en el caso de Fernando de la Rúa en Capital, estaban contra el acuerdo de Olivos y contra la reelección. En consecuencia, cuando se aproximaba la fecha para hacer las listas, de la Rúa anunció que iba a hacer una lista para la interna, la elección de los convencionales, contra el acuerdo. Una muy buena lista en la que estaba Jorge Banós, una lista excelente. Y dentro del resto del partido dijo, bueno, vamos a armar una lista para enfrentarlos en la interna. ¿Y quién era mejor ahí? Chacho Jaroslaski. Estamos hablando para la elección interna. Sí. Y ahí fue Chacho Jaroslaski, fue Jesús, etc. Y bueno, qué sé yo, me ofrecieron un puesto malo, en el que dije, bueno, que me pareció desdoroso y no acepté. Y bueno, y fue una elección en la cual el Frente Grande hizo una muy buena elección. En Capital. Raúl Graciela, Chacho Álvarez, ¿no? Ibarra. Claro, sí, Zaffaroni, Marcesat. Sí, claro. Adriana Puigros. Raúl Alfonsín intentó convencerlo de que revea su posición.
Bueno, Alfonsín quedó con culpa. Alfonsín quedó con culpa porque, bueno, al principio me escuchaba y decía, bueno, yo pensaba que Alfonsín arreglaba todo. Usted tensó. ¿Eh? Tensó la situación. No, yo le dije es que me pareció una consecuencia natural que fuera yo. Claro, y sí, viendo con los procesos. Era una consecuencia natural, o sea que yo lo vi, bueno, voy a hacer y me van a llamar y me van a... Probablemente con alguna ingenuidad de cómo son las cuestiones políticas. Hoy procedería distinto. Hoy me movería yo, ¿no? Claro. Pero cuando se fue gestando, y me ofrecieron ese puesto que yo pensé que era desdoroso, yo dije no. Bueno, y Alfonsín me vino a ver a casa. Yo me agarré una neumonía, estuve internado. Me vino a ver acá. ¿Somatizando probablemente? Seguramente, sí, seguramente. Me vino a ver a casa y bueno, y qué sé yo, me dio las explicaciones, que no pudo, que en Capital él no podía. Y ya era tardío, porque en realidad él sí podía poner gente en la provincia de Buenos Aires, así entraron el resto de los convencionales, pero Capital era el distrito de Fernando, y Fernando estaba en contra. Claro. Curiosamente, yo después fui ministro de Justicia de Fernando, ¿no? Mire, se resolvió para bien. ¿O no? ¿O usted quedó dolido con el alfonsinismo y se fue con el No. Quedé dolido, obviamente, con esto y, por supuesto, no participé más de la reforma. ¿Y ahí usted clausuró su participación? ¿O fue a Santa Fe? No, porque era una llaga. Claro. ¿Ni siquiera telefónicamente conversaba con Raúl? Sí. Conversé con él y sí, fui una vez a Santa Fe, pero fui una vez a Santa Fe y estuve con él en el hotel. Sí. Pero conversé con Alfonsín y con Eduardo Menem. No fui a la convención. ¿Fue por algún tema puntual, algún tema que estaba pasando? Lo que yo hice y lo que yo le dije a Alfonsín en ese momento, bueno, que incorporara a los discípulos, a los chicos de Menem, a los chicos de Nino. Sí. Rosenkrantz, Boussat, Agustín Esbar, no sé si Marcelo Rodríguez. Sí, claro, Marcelo Rodríguez, Marcelo Alegre. No sé cuántos, muchos de ellos sí, pero no sé cuántos precisamente, ¿no? Obviamente que son los chicos, ya son... Claro. Pero son los que han trabajado con Carlos Nino. Porque curiosamente, Nino, pobrecito, falleció. Si no, Nino hubiera estado presente, obviamente, en todas estas conversaciones que se dieron en el Acuerdo de Olivos, ¿no? Claro. ¿Y la reforma que quedó conforme con cómo quedó reformada la Constitución o usted hubiera hecho otros aportes? No, a ver, le digo, es muy importante la legitimidad de la reforma. Eso me parece que es algo que es crucial. Y en ese sentido, desde ya que sí, y la reforma tiene muchos aspectos que son de una enorme importancia. Probablemente no tantos los que se discutían en el acuerdo. Por ejemplo, la reforma toda se elabora ahora sobre el principio de no discriminación y el impacto que ha tenido la incorporación de los tratados de derechos humanos enorme. En muchas otras cosas han cambiado también el sistema, en los 3 senadores por la provincia, la elección directa, la autonomía de la ciudad, eso también es Pacto de Olivos, ¿eh? Sí, la elección directa. Claro que está bajo el nombre de elección directa, pero abajo dice también que se dotaba en materia, bueno, por supuesto, hay muchas de las cuestiones en las cuales puede haber suscitado polémicas, creo que ha sido traumático lo del Consejo de la Magistratura, porque el sistema que la Constitución le dio
es un sistema totalmente heterodoxo, no es el continental europeo, pero obviamente no salimos de la pura nominación política de Estados Unidos, sino que la morigeramos. Bueno, en fin, yo creo que la reforma constitucional, digo, más allá de los aciertos o no de sus contenidos, pero completó el ciclo de la recuperación democrática. Es decir, integró la recuperación democrática. Y bueno, obviamente las normas estas que significan el repudio para siempre de toda interrupción del poder, en fin, tiene muchísimas normas que son importantísimas, y yo creo que galvaniza un determinado consenso en apoyo al sistema democrático. Bien, bueno, Ricardo, le agradezco muchísimo por el tiempo que nos brindó. No, al contrario, muchísimas gracias.